tal, mi querido Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva? ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno que estés aquí en el estudio. Lo mismo digo, me encanta venir a saludarte, David. Oye, ¿qué balance haces tú de la convención bancaria? Mira, muy interesante, creo que es algo muy contento de lo que he visto, porque hay verdades entendidas. Con independencia del signo político, de la competencia electoral, parece que la parte de economía tiene las verdades esenciales bien entendidas de las dos partes, Sí. a tal punto que hay convergencia en muchas de las propuestas. Fíjate que yo entrevisté con menos de 2 horas de diferencia a las dos candidatas. Okay. Y decidí por sistema hacerles las mismas 5 preguntas. Muy buen control. ¿Tienen muy claro el diagnóstico? Sí. Tienen muy claro que, por ejemplo, que el déficit va a tender a ajustarse automáticamente porque se acaban los grandes gastos. Así es. Las dos están de acuerdo en que no, al principio de su administración no van a hacer una reforma fiscal y que el truco está en Pemex. ¿Cómo manejan Pemex? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum me decía, pues hay que pagar muchos vencimientos en el 25 de Pemex. O sea, que lo tiene muy claro. Lo trae en la mente, claro. Y Xochitl Gálvez diciendo, y también coincidían ahí, que se tiene que reorganizar Petróleos Mexicanos, ¿no? Lo tienen muy claro. Sí, sí. Mira, como te decía, verdades bien entendidas que no son de ideología, son de sentido común. Independencia del Banco de México. Es con lo que arrancó prácticamente la candidata Sheinbaum. Estabilidad de finanzas públicas. Y esta se va a lograr, escuché a Claudia Sheinbaum decir, bueno, pues es que ya se están terminando las obras insignias, pero incluso hay un fenómeno más. Todos los años que arranca administración, entre que revisan las cuentas, entre que entienden los proyectos que están en marcha, llegan los nuevos. Hay un bajón del gasto público que les va a ayudar a que sea muy natural en el ciclo de los negocios la corrección del déficit fiscal. Pues eso, ambas hablan de independencia del Banco de México y finanzas públicas sanas. No se necesita mucho más. Pemex es una compañía, está sentada sobre un gran capital que es las reservas que se le asignaron desde los tiempos de la reforma energética. Ahí tiene la palanca. Hay que tener el gobierno corporativo que sí le faltó, en mi opinión, este sexenio. Sí, yo creo que el gobierno corporativo es muy malo el que tiene ahora. Sí. Está peor que cuando estaba Lozoya. Estoy de acuerdo. O sea, Pemex hoy está peor administrada que con Lozoya. Sí, sí, sí. Que en su rato horrible se dedicaba a robar. Correcto. No, hombre, la estrategia de ir a buscar petróleo en donde están los campos agotados, pues sí, de que sacas petróleo, sacas, pero es carísimo, tienes que meter presión, surfactantes, es un problema. Entonces, y además, mira, yo creo que ahí, hablando de la convención bancaria, hay otra cosa que para mí fue muy relevante. Que en el discurso del presidente y en el de Julio Carranza, el presidente de los banqueros, dijeron, nos tratamos bien, nos tratamos con respeto. Y hay algo que es muy importante para los banqueros, que el presidente López Obrador les dijo que no iba a hacer reformas a las leyes financieras. De acuerdo. Y no hizo una sola. No. Y cuando hubo disputas, por ejemplo, cuando la tesorería quería cambiarles la manera en cómo usan a la banca para hacer pagos, hubo negociación y hubo acuerdo y hubo entendimiento. Y hubo receptividad. Sí, sí, o sea... Hay dos cosas que gustan mucho a la banca y que se pusieron de manifiesto en la convención. Estabilidad económica te da certidumbre para hacer negocios y eso se ha tenido. Y por el otro lado, las reglas del juego no cambiaron. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues 273,000 millones de dólares de utilidades en la industria el año pasado. Y por el otro lado, sí de utilidades, pero el crecimiento de nuevos bancos, o sea, la llegada de nuevos bancos, más las inversiones bestiales que han hecho la inmensa mayoría de los bancos. Exactamente, no sé, hace 5 años seríamos 40 instituciones, hoy estamos 49. Entonces ha crecido la industria rápidamente. De los pocos que no están metiéndole dinero es Banamex porque está en un proceso de redefinición. De redefinición, pero si tú hablas con los de HSBC, con los del BBVA, han metido Multiva que está en un proceso de redefinición total y me dio mucho gusto platicar con Tamara.
todos los bancos están así y eso quiere decir que ven que el futuro va a ser particularmente bueno. Yo creo que sí, porque fíjate, además, el índice de capitalización de la industria es de 18.5, el legal requerido es de 10. Es decir, hay casi lo doble, bueno, un 80% más de capacidad de capital para expandir el activo en el balance, es decir, para expandir el crédito. Sí, y por ejemplo, platicaba con Victoria Rodríguez, la gobernadora de Banco de México, y decía, tenemos una banca perfectamente bien capitalizada, ningún banco preocupa. No, O sea, y volviendo a las reglas del juego, esto se lo debemos a Cedillo, a la crisis del 94, cuando se redefinió áreas de riesgo, de admisión de riesgos autónomas, índices de capitalización sólidos. fue tan grave el error de haber privatizado la banca sin cambiar las reglas del juego que se tomaron las mejores reglas del mundo. Ya nada más por eso vale el FOBAPROA. Ya nada más por eso queda bien el FOBAPROA. Qué Rodolfo, no sabes qué placer me da verte aquí en la cabina. Lo mismo digo. Muchísimas gracias.